Muy buenas tardes, amigos y hermanos en Cristo. Les saludo nuevamente, compartiendo la palabra del Señor desde casa. Estamos nuevamente conectados, agradeciendo todos los llamados, las comunicaciones, los comentarios, cada vez que transmitimos, todos los que nos acompañan, los que pueden también compartir en sus páginas o con otros hermanos también estos videos. Les estamos muy agradecidos, ¿no? Estamos, bueno, transmitiendo también en diferentes radios y ahora tenemos también algún enlace para Colombia en el día de mañana y pasado mañana, el día viernes, estamos saliendo también en un enlace en España. Le invitamos a compartirlo. Los links, los enlaces van a estar en mi página de Facebook. Allí pueden entrar, están los horarios también. Creo que vamos a estar en Colombia a las 4 de la tarde, horario de Argentina, y en España a las 5 de la tarde en horario de Argentina. Dios le bendiga, agradecido a Dios por las invitaciones que me extienden para compartir la palabra de Dios en diferentes lugares y tratamos, ¿no?, de ser de bendición siempre, así que muy agradecido. Puede seguirnos en las páginas de Facebook, ahí estamos también publicando casi continuamente, abordando diferentes temas doctrinarios, temas controversiales, y también estos videos los puede encontrar allí el enlace en YouTube, también el canal Sergio Hebel. Ahí puede suscribirse para recibir el aviso cada vez que subimos un video. Bien, saludando a los hermanos de nuestra congregación también, que siempre están conectados con nosotros. Un abrazo virtual para todos, eh, queriendo que pronto podamos tener la libertad de volvernos a reunir. Bien, voy a abordar un tema que me está preocupando estos días. Recibía algunos videos de, bueno, pretendidos apóstoles que estaban diciendo que si no, los que no permanecieran bajo su cobertura apostólica o su cobertura paterna espiritualmente hablando, iban a terminar contagiados del coronavirus, ¿no? Verdaderamente no termino de asombrarme con todas las cosas que van apareciendo dentro del universo cristiano, universo evangélico. Es verdaderamente una epidemia apostólica, ¿no?, que creo que es más mortal espiritualmente que esta pandemia que estamos viviendo en el mundo entero del COVID-19, ¿no? Una pandemia espiritual que ha surgido allá por los años 90 en adelante, la década del 90. Dice que allá un tal Peter Warner, ¿no es cierto?, que es un ex profesor del seminario de Fuller. Él comienza a enfatizar y crea esta doctrina de, ¿no es cierto?, de los, los 5 ministerios, basado allí en Efesios 4:11, ¿no? Él empieza a hablar de los 5 ministerios y hay como una reforma que comienza en ese tiempo, una reforma apostólica, porque dicen que, bueno, la iglesia había perdido 2 de los 5 ministerios a través de los tiempos. Estos 2 ministerios se fueron apagando y que ahora en el último tiempo había que recuperar, ¿no? Es el ministerio apostólico y el ministerio de profeta, ¿no? Esto se ha expandido por el mundo entero de una manera impresionante. Incluso aparece junto con esto la llamada cobertura apostólica, en donde cada pastor o cada iglesia local necesita, ¿no?, necesariamente tiene que
tener una cobertura apostólica. Por supuesto, esta cobertura apostólica es ofrecida, ¿no?, por estos apóstoles que también ofrecen una paternidad espiritual. También han aparecido en muchos lugares el llamado padre y madre espiritual, ¿no? Entonces, yo recibo cientos de consultas sobre estos temas, ¿no?, continuamente, aunque he escrito bastante en mis páginas, pero las consultas continuamente giran en derredor de esto, porque pareciera que los pastores que no tienen esta cobertura apostólica, entre comillas, no tienen autoridad, no tienen respaldo de Dios. Y bueno, es una forma, yo le llamaría de pesca en acuario, ¿no? Porque de esta forma ellos absorben muchos pastores que entran en este engaño, muchos pastores que incluso van a seminarios o a congresos, y cuando regresan a sus iglesias regresan con la idea apostólica, o vuelven autopromovidos, porque de repente muchos que eran pastores, evangelistas, ahora son apóstoles, ¿no?, o profetas. Y yo quería hablar sobre esto porque verdaderamente esta cobertura que se ofrece o que se impulsa, ¿no?, porque todos los pastores tienen que tener una cobertura de un apóstol, porque si no, no es bíblico, no está en el modelo bíblico. Esto en verdad es una estructura piramidal que en su tiempo ha traído gran perjuicio a la Iglesia del Señor, ¿no? Porque una estructura piramidal implica, ¿no es cierto?, una jefatura, un directorio, una dirección, como le queramos llamar, una especie de papado, ¿no? Y de ahí para abajo tienen que estar todos cubiertos o protegidos, ¿no?, por esta paternidad espiritual. Y en verdad quería hablar un poquito de la cobertura, porque hay una sola cobertura que los pastores necesitan, las iglesias necesitan, y es la cobertura, ¿no es cierto?, del Señor. Si miramos el Salmo 91, el verso 1, que dice este salmo tan conocido y tan, ¿no es cierto?, muchas veces mencionado por los cristianos, un salmo de promesa, de protección, de cuidado de parte del Señor. El Salmo 91, el verso 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Allí la palabra que se traduce del hebreo abrigo, el que habita al abrigo, está dando a entender el que está bajo una cubierta, bajo una cobertura o en un escondite, ¿no? Esto es estar bajo el abrigo, pero no está hablando de abrigo de hombre, está hablando del abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente. La sombra también da la idea de un refugio, un lugar de reposo, un lugar seguro. Entonces, esa es la cobertura que la iglesia necesita. Toda iglesia, todo pastor necesita. No se deje engañar por estas ofertas, que finalmente lo único que va a lograr es caer bajo el dominio de estos personajes que no han trabajado, que no han sembrado, no han segado, y que entran en los labores ajenos, ¿no? Entran en trabajo ajeno. Pablo decía que él quería predicar donde nunca antes Cristo fuera predicado, para no edificar sobre fundamento ajeno, ¿no? Hoy se ha popularizado, ¿no?, la pesca de acuario, la pesca de pecera. Y en un acuario, en una pecera, cualquier niño de poca edad puede capturar, porque los peces están cautivos. Entonces es muy fácil,
¿no? O tener peces en un acuario, en una pecera. Pero el Señor mandó a la iglesia a pescar en el mar o en el río. Allí se ve el verdadero pescador, ¿no? Y hay muchos que no conocen, ¿no es cierto?, lo que es la pesca, nunca han estado en el río o en el mar, que es símbolo del mundo, nunca han ido a ganar las almas, a cuidarlas, a formarlas, pero se autoproclaman apóstoles y ofrecen la cobertura a las iglesias que ya están fundamentadas, con pastores que han pagado el precio para levantar esas obras, y les hacen creer que si no tienen este tipo de coberturas, no están bajo el cuidado de Dios, ¿no? Fíjese que también Isaías 31 está hablando de esto. En la escritura parece que esto ya ocurría, ¿no es cierto?, en los días de la ley. 31 decía el profeta Isaías: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. El profeta era tan claro, ¿no? Ay de aquellos que se cobijan con cubierta que no es de Dios, con cobertura que no es de Dios. La cobertura que necesitamos es la cobertura del Espíritu Santo, porque ahí, ¿no es cierto?, estamos seguros, ahí estamos al abrigo, ahí le estamos al resguardo. No necesitamos otro título. 21. Conviene pues que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entró y salió con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba entre nosotros, que uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Veo que apóstol con mayúscula tenía que ser testigo de la resurrección del Señor. Y estaban buscando un sustituto para Judas, que según los versos anteriores dice que su habitación se hizo desierta y no hay quien more en ello, y otro tenía que tomar su obispado. Dice que señalaron a dos: a José llamado Barsabás, y que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, ¿no? Dos candidatos para ocupar ese lugar. ¿Y cómo van a elegir entre ellos dos? Dice: orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál escoge de estos dos. Hasta ahí está bien. Para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su lugar. Y les echaron suerte, y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Este Matías es la única parte en toda la historia de la iglesia que va a aparecer. Cuando le escogen, cuando deciden que él ocupara el lugar de Judas, y después no va a haber mención de él en toda la historia del libro de los Hechos y las cartas apostólicas. Desaparece, ¿no? Y yo lo digo por vía de concepción, como Pablo muchas cosas enseñaba, y él decía: esto dice el Señor, y esto lo digo yo por vía de concepción. Yo también digo por vía de concepción que no era la manera de escoger un obrero. La manera de escoger un obrero lo encontramos más adelante, cuando estaban orando en ayuno, en oración, toda la iglesia reunida en Jerusalén, y el Espíritu Santo en ese momento de ayuno habló para toda la iglesia y dijo: apartame a Bernabé y Saulo para la obra que le he llamado, ¿no? Entonces oraron, le impusieron las manos y le enviaron, que fueron los dos primeros misioneros que salen a la obra, ¿no? Bernabé y Saulo. Esa era la forma bíblica de apartar un obrero, ¿no? En la oración, en el ayuno, en la confirmación del Espíritu Santo. Pero acá era echarlo a suerte, que no sé si tiraron una moneda o cómo lo hicieron. Había dos candidatos, echan a suerte y la suerte cae sobre Matías.
Yo tengo el concepto de que esto fue la elección del hombre, la elección de los discípulos, una elección apresurada quizás, ¿no? Para suplir ese lugar, esa vacante que había dejado Judas, y que luego la elección de Jesús iba a ser aquel Saulo de Tarso, que se convertiría en el apóstol San Pablo. Ahí encontramos Jesús mismo en persona, saliendo al cruce de su camino, camino a Damasco, volteándolo de la cabalgadura, hablando con él, presentándose a él de una forma muy directa, ¿no? Cuando le dijo el Señor, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, él dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿No? Ahí tiene un llamado en persona por Jesucristo, y me parece que es la elección de Jesús para ocupar el lugar de Judas. Y Matías es la elección de los discípulos que pensaron que podría ocupar ese sitio tan importante, ¿no? Pero Matías desaparece y Pablo tiene un papel preponderante en la historia de la iglesia, es uno de los maestros, es uno de los que establece las obras misioneras y las principales enseñanzas, las cartas de los apóstoles le pertenecen al apóstol San Pablo, ¿no? Creo que Pablo es la elección de Jesús, llamado por Jesús, y esto completaría los 12 apóstoles que allá Juan vio sus nombres inscritos en los fundamentos de la Jerusalén del cielo, ¿no? Fíjese que en Efesios 2:20, ahí podemos hacer alguna aclaración sobre Efesios 4:11 también, que es el texto que utiliza Warner, ¿no? Para establecer esa doctrina del quíntuple ministerio, ¿no? Para la iglesia. Efesios, vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles, los 12 apóstoles y los profetas en el tiempo de la ley establecen, ¿no es cierto?, los fundamentos de la iglesia. Recordemos cuando el padre Abraham le responde al rico que pedía que alguien se levantara de entre los muertos, él estando en ese tormento, y fuera y le hablara a sus hermanos que no eran creyentes para que no vinieran en esa condenación. Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas, a ellos oigan, ¿no? Si no oyen a Moisés y los profetas, menos creerán si alguien se levanta de entre los muertos, ¿no? Moisés y los profetas, bueno, Moisés son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, lo que se llama los libros de la ley, el Pentateuco, son 5 libros, el autor es Moisés, eso es cuando Jesús dijo, tienen a Moisés, Moisés ya no vivía, ¿no? Los profetas, muchos de los profetas tampoco. Él estaba refiriéndose a las escrituras, a la palabra revelada, ¿no? Tienen a Moisés, esos primeros 5 libros, y a los profetas, que son todos los otros libros que componen el Antiguo Testamento, ¿no? No estaba el Nuevo Testamento todavía, no se había cerrado el canón. Esto se iba a hacer en los primeros años de la Iglesia Apostólica, pero sí se movían con el Antiguo Testamento, ¿no? La palabra de Dios. Entonces está diciendo Abraham para el rico incrédulo que escuchen la palabra, porque si no creen a la palabra, menos van a creer si alguien se levanta entre los muertos. Quiere decir que hay una imposibilidad de que alguien vuelva de la muerte, ¿no? Y mucho menos al mundo de los vivos. Esto también siento un precedente en la palabra del Señor. Pero acá cuando está diciendo que la iglesia debe ser edificada sobre el fundamento de los apóstoles, Nuevo Testamento, escrito por los apóstoles,
y los profetas, Antiguo Testamento, ¿no? Y sobre esto, son los cimientos de la iglesia, siendo la principal piedra cabecera, piedra basamento, Jesucristo mismo. Esta es la base de la iglesia, el fundamento de la iglesia. Ahora, ¿qué sucede cuando aparecen, no es cierto, este movimiento de renovación apostólica? Aparecen personajes que se supone tienen la autoridad apostólica, se supone, porque no existen apóstoles llamados por el Señor en esta época. Los apóstoles fueron 12, lo vuelvo a afirmar. Entonces, al aparecer estos autonombrados apóstoles, o estos autonombrados profetizaron hasta Juan, y de aquí en adelante, de Cristo para adelante, lo que aparece es la manifestación de la palabra profética. Que Dios puede usar un pastor, pero puede usar un joven, puede usar una hermana de la iglesia, puedes usar a cualquiera que sea lleno del Espíritu Santo para entregar una palabra profética. Esto funciona, en nuestras congregaciones funciona, lo reconocemos, Dios nos ha dado mensajes importantísimos que valoramos y tenemos en aprecio, nos ha alertado, nos ha avisado muchas veces de situaciones, pero esto es cuando Dios quiere hacerlo. Lo que tenemos que hacer nosotros es mantener la comunión con el Señor, la consagración, y creer que cuando es la voluntad de Dios van a operar los dones que hagan falta, ¿no? Sea una sanidad, sea un milagro, sea una palabra de sabiduría o un discernimiento de espíritu, lo que haga falta, pero no necesariamente Dios tiene que canalizarlo a través del pastor, lo puede canalizar a través de cualquiera que se ponga en las manos del Señor. Y hoy puede usar un vaso, mañana puede usar otro, porque el dueño de la obra es el Señor y se manifiesta a través de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, no existen más estos ministerios que muchas veces traen turbación a la obra del Señor y confusión espiritual. Hay mucha gente confundida espiritualmente sobre esto, ¿no? Fíjese que también dice, yo escribía sobre esto en 2 de Corintios, capítulo 11, ¿no? Ya la palabra del Señor estaba revelando esto que está sucediendo hoy, en estos últimos tiempos, porque esto tiene que ver con estas últimas décadas, ¿no? Los últimos 30, 40 años, y tiene que ver con los últimos tiempos, acontecimientos, señales antes de la venida de Cristo. Esto tiene que pasar. Decía el apóstol San Pablo, escribiéndole a Timoteo en la segunda carta, porque vendrá tiempo que no sufrirán la sana doctrina, mas antes, teniendo comezón de oír la gente, teniendo deseo de oír, no de oír fábulas y mensajes motivacionales y entretenimiento, sino de oír la palabra de Dios, porque la que genera fe en el corazón del hombre es la palabra, que el oír viene por el oír de la palabra de Dios. Yo no voy a generar fe en ningún corazón si yo comparto mi vida personal, si yo comparto una anécdota, un chiste, te comparto un mensaje motivacional que te alegre, que te ponga feliz. Está todo lindo porque vas a salir feliz y ¿no es cierto?, sonriente de la reunión o viendo el video, pero no habré generado nada espiritualmente. Para generar algo espiritualmente tengo que ministrar la palabra de Dios. Y dice que la gente en el último tiempo va a tener comezón, quiere decir deseo de oír. Esto, como dice Amós, el profeta, ¿no? Un libro chiquitito que aparece en el Antiguo Testamento, que en el último tiempo discurrirán de un extremo de la tierra al otro, de mar en mar, buscando palabra del Señor y no la hallarán.
Vendrá hambre y sed en la tierra, dijo el profeta, no de pan ni de agua, sino de oír la palabra del Señor. Y en ese hambre de oír la palabra del Señor irán de un lado para otro. Esto es lo que está pasando, los que se cambian de congregación, los que han recorrido todas las congregaciones de alrededor y no se hallan en ningún lugar. No encuentran su sitio porque hay hambre y sed de oír la palabra del Señor. Entonces, por eso compartimos la palabra del Señor, porque la palabra del Señor te genera fe en tu corazón y te da crecimiento y madurez espiritual, ¿no? No lo puede hacer ningún otro método, no lo puede hacer ningún discurso, ninguna oratoria, por más bonita y más enmarcada que la podamos tener, nunca va a generar nada espiritualmente. Te va a entretener, te va a alegrar, te va a lo mejor a conmover emocionalmente, pero lo que genera cosas espirituales es la palabra de Dios. Pues el Señor dijo, mi palabra es espíritu y es vida. No es solamente un libro, no son frases nada más. La palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios es espíritu. Es la misma palabra con la cual Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Él mandó y fue hecho. Y es esa misma palabra que tenemos en este libro. ¿Cómo no vamos a estar compartiendo la palabra? Y esta palabra decía en 2 Corintios capítulo 11, el verso 13 y 14, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstol de Cristo, ¿no? Tan clara la escritura que tiene por lo menos esta expresión de Pablo, más de 2000 años, y pareciera que fue escrita ayer, ¿no? Mirando la condición que estamos viviendo, ¿no? Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, no existe este ministerio ordenado, y si existiera, supongamos que pretendamos hacerlo aparecer, ¿quién ordena un apóstol? ¿Cómo se ordena un apóstol? ¿Quién tiene la autoridad para ordenar un apóstol? No hay explicación porque son autonombrados, se autotitulan, ¿no? Parece que le queda chico el ministerio de pastor o el ministerio de evangelista y de repente tienen una iluminación especial y ya no son más pastores sino apóstoles, ¿no? Y a veces apóstol de una ciudad, a veces apóstol de una nación, adjudicándose la representación en esta estructura piramidal donde todos tienen que estar bajo su cobertura, porque si no, no tienen respaldo de Dios. Si no, Dios no les apoya, ¿no? Entonces, sí o sí tiene que tener una cobertura apostólica. Dios nos guarde, ¿no? Porque la mayoría de las iglesias que fueron fundadas por siervos de Dios, por hombres de Dios, que pagaron el precio, que se pusieron en las manos del Señor y que Dios respaldó para que levantaran esas obras. Y hoy que las obras están levantadas, necesitan cobertura apostólica. Miren, estos días se escribía sobre Apocalipsis capítulo 2, donde también en mensaje a la iglesia de Éfeso, el Señor Jesucristo le dice de esta manera, yo sé tu trabajo y tu paciencia, que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a lo que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Tenía una cualidad la iglesia de